Bienvenidos a En Contacto, un podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Actualidad, debate, opinión y mucho más en este capítulo de En Contacto. Bienvenidos a En Contacto, el podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Les saluda Auxiliadora Zúñiga Corea y será un placer acompañarlos en este episodio, el tercero de la temporada, la cual titulamos La importancia de los medios de comunicación ante la figura del troll. Para desarrollar este tema tan trascendental, tenemos invitadas a dos colegas que conozco y que admiro mucho, a Beatriz Pérez Sánchez, a quien le tengo una profunda admiración por todo su trabajo en el tema del Tribunal de Honor, y por supuesto a la colega Ani Pérez Cortés, a quien también le conocí en las aulas universitarias. En el caso de Ani, podemos decir que es una periodista y curadora de contenido. Su etapa profesional le ha llevado a andar por muchos lados del mundo y a tener experiencias enriquecedoras en torno al proceso de comunicación. Y es docente de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Ani, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a En Contacto. Gracias a ustedes. También contamos, como les decía, con Beatriz Pérez Sánchez, quien es educadora, comunicadora, historiadora, doctora en mediación pedagógica con énfasis en teorías cognitivas y además es vicepresidenta del Tribunal de Honor y Ética de nuestro colegio. Muchísimas gracias a vos, auxiliadora, y por supuesto que siempre dispuesta a representar al Tribunal de Honor y Ética en estos temas, no solamente polémicos, sino relevantes y de gran actualidad. En Contacto es un esfuerzo informativo de esta junta directiva y de este colegio profesional por tener, como dice, informados y en actualidad a nuestros colegiados como parte de nuestra responsabilidad social de informar a la comunidad costarricense. Para ingresar con el tema, me permito comunicarles que la Fundación para la Libertad de Prensa publicó recientemente un artículo en el que muestra la realidad de los y las periodistas por agresión durante unas manifestaciones que se dieron en Medellín y en Cali, Colombia, el pasado 14 y 15 de febrero. Textualmente les comparto esta cita. 7 periodistas en Cali y Medellín fueron víctimas de agresiones físicas y obstrucciones realizadas por manifestantes. En todos los casos, las y los periodistas se vieron obligados a abandonar la cobertura que realizaban. Esto sin duda es una situación preocupante para quienes ejercen el oficio y la profesión de comunicación y de informar, pues muchos de estos casos podrían desarrollarse después de haber incitaciones a través de los mensajes que circulan en las redes sociales. Le preguntaría a Ani, conociendo la labor de desinformación que los troles cumplen, lamentablemente, porque no podemos admirar esta acción, ¿cuál es el papel o el peligro que representa esa labor que realizan los troles en la comunicación diaria que vivimos, que ejercemos día a día? Ani. Bueno, muchas gracias por invitarnos como coordinadora del área de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Ha sido un tema de discusión y de análisis académico en los últimos años. Tenemos que entender varios contextos. El primero es el papel de las plataformas, que por una parte fueron fundamentales en procesos sociales como la Primavera Árabe, por ejemplo, que se celebró que existieran para poder difundir información relevante de lo que estaba sucediendo hacia afuera de ese muro digital que levantaron
gobiernos de países árabes que estaban en conflicto en ese momento, especialmente en Egipto. Pero luego hemos visto crecer estas plataformas de forma que toman los datos privados de las personas usuarias para venderlos o para hacer su propio negocio. Hoy por hoy Meta, por ejemplo, Twitter también, ya no se definen como el lugar que nos ofrecieron hace 15 años, somos un lugar para que la gente se encuentre. Ya son abiertamente plataformas comerciales para mercadeo. Su principal negocio es la publicidad y es la distribución. Por eso crean esta economía de creadores de contenido y creadoras que lo que necesita es que la gente produzca y produzca y produzca materiales. De ahí esta novedad, digamos, de los mensajes efímeros o historias. Eso vuelve la compulsión o TikTok para que la gente produzca y produzca y produzca material, porque el negocio consiste en que la gente esté más tiempo pegada a las plataformas. Entonces, ese nuevo contexto de las plataformas que no tienen regulación en la mayoría de los países, que no transparentan los algoritmos que utilizan para que la gente se quede pegada en esas plataformas, ha creado esta profusión de perfiles que son falsos, que en su momento y en aras de la libertad de expresión, la libertad de opinión, hay que defender también el anonimato, porque hay países en los que expresarse con su propio nombre causa inseguridad física a la persona que está haciendo la crítica contra un gobierno autoritario, por ejemplo. Eso no va a cambiar, es decir, no va a haber una legislación que le exija a la gente ponga su nombre real con número de cédula, porque eso es muy riesgoso. Pero se trata de el control y que esas plataformas lo hizo parcialmente Facebook, y lo vimos acá en enero cuando sacó en su reporte una red de cuentas, algunas falsas y otras con interés puramente mercadológico para favorecer aparentemente a algunas electorales, y eso ha estado muy documentado en diferentes espacios. ¿Cuál es el papel de la prensa? El nuestro, seguir haciendo el trabajo de información con verificación, con balance informativo, con precisión, sobre temas de interés público que ha venido haciendo durante los últimos 150 años. No podemos dedicar el 100% del trabajo de las redacciones a desenmascarar troles, porque por uno que se desenmascara hay una red, y esto es un dato de las elecciones españolas, una red de troles que eran como 25,000 cuentas que producían cada una 3.500 tweets por día. No hay forma humana de dedicar una redacción exclusivamente para eso. Hay proyectos de verificación y hay que seguirlos apoyando, pero nuestra tarea sigue siendo buscar temas de interés público que transparenten la toma de decisiones que hacen nuestros gobernantes. Muchísimas gracias a Ani Pérez, que se refería precisamente a esa acción que realizan los troles en la desinformación. Uno preguntaría, Ana Beatriz, bueno, ¿habrán troles buenos, troles malos? Hay inclusive en esta coyuntura en que está el país a muchos periodistas reconocidos de trayectoria, de medios formales, se les achaca de que son troles. ¿Es posible o cómo podríamos establecer esa diferencia? Sí, muchísimas gracias, y la participación de Ani lo pone en la perspectiva correcta. Yo creo que no pueden haber troles buenos. El hecho mismo de que el periodismo y lo ejerce un profesional marca esa gran diferencia entre lo que es el periodismo de servicio, el periodismo que efectivamente tiene como misión la divulgación de información para la toma de decisiones en las sociedades. Y entonces, por ejemplo, no se puede señalar, como se señaló hace poco en la Asamblea Legislativa, que el trabajo de don Alberto X, el trabajo, eso no debe ser considerado un trabajo, mucho menos se debe confundir el periodismo profesional con lo que se hace en muchísimas de las redes. Yo quisiera tomar en cuenta algunos de los aspectos, y me voy a referir a trabajos que
ha estado haciendo la Universidad de Costa Rica con una gran seriedad y también trabajos pioneros en donde hacen la diferenciación inclusive de los troles y los bots. Porque ahora tenemos una jerga, un lenguaje en comunicación que es imposible volcarlo al español, entonces tenemos que aprender desde pronunciarlos hasta saber sus contenidos. Este estudio que lo hacen precisamente Gustavo Araya y Jorge Celedón, docentes investigadores de la UCR, exponen algunas características y señalan los patrones que ellos han estudiado y que hacen diferencia, por ejemplo, que un troll o los troles son personas físicas dedicadas en el más de los casos a tomar informaciones de terceros, o sea, no propias, utilizar el anonimato a partir de personajes, que para mí igualmente es anonimato, porque entonces tenemos un montón de personas ejerciendo el derecho a la información, a la libre expresión, pero dañando y actuando en contra de una información que circule libre, pero que circule transparentemente. Eso, digamos, una de las grandes preocupaciones. Desde la perspectiva del tribunal, el trabajo, más bien la acción de los troles y de cualquier elemento, argumento o mecanismo, como el caso de los bots, los famosos robots y los famosos información que llega a través de algoritmos, toda esta maquinaria, todo este mecanismo actúa en contra de lo que debería ser sociedades muy libres, sociedades y medios que actúan transparentemente, ejerciendo adecuados controles en las sociedades y con muy buenas acciones para que ser no un controlador del poder, pero sí un mecanismo. Solo quisiera señalarte en este caso particular, porque me pareció relevante, además de los estudios entre la diferencia de un troll y la diferencia de los bots. Una investigación reciente que pone en perspectiva lo que hace propiamente. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intencionalidad que está detrás? En los medios de comunicación digitales, la publicación de contenidos suele ir acompañada por toda una avalancha de comentarios que hacen posible reconocer ciertas prácticas y estilos discursivos contemporáneos. Esos son. Pero como dijo Ani, estos discursos contemporáneos, este acceso a toda esta información es básicamente comercial. No tiene el fin de bien público. Dice, tras la publicación de una noticia política resulta predecible una prolífica adición de comentarios. De esas opiniones, solo una mínima parte constituirán aportaciones genuinas e informadas a una posible discusión en curso, que es lo que llamamos la creación de opinión pública. La mayoría serán exabruptos contra la ideología del periodista o del medio de comunicación, ataques personales a representantes políticos, actuales o pasados, soflamas conspiratorios contra el sistema y otras ideologías, réplicas insultantes dirigidas a otros participantes. Así entonces entendemos que lo que debería ser un servicio informativo o el periodismo también o cualquier acción de un ente comunicativo hacia la sociedad se ha convertido en un negocio y fundamentalmente están creando una anomia, es decir, una desesperación de discursos absolutamente violentos con naturalezas muy diversas. Y eso me lleva, voy cerrando esta parte, a los discursos de odio en contra de las mujeres periodistas en muchas partes del mundo. Lo decíamos en el Día de la Mujer. En la mitad del globo, las mujeres deciden irse, marcharse para sus casas porque son víctimas de una cantidad de abusos que precisamente son criados por troles y por personas que manejan la información como una mercancía cualquiera. Muchísimas gracias, Beatriz, y quisiera hacerles unas consultas a ambas para que cada una desde su perspectiva nos pueda ampliar. Estás escuchando En Contacto. Entonces, ¿qué papel juega la ética profesional en la creación de noticias y en la
construcción de contenidos digitales para ambas. En este caso, Ani, primero. Bueno, para mí es muy claro y yo sí hago la diferencia porque es necesaria. El periodismo profesional lucha contra la desinformación, lucha y trabaja para desmentir a troles, redes de troles o redes de bots. Eso me lleva a la industria, que es una industria. Cuando el señor que se apersonó a la audiencia, que le llamaron a la Asamblea Legislativa, dijo que era un trabajo, bueno, efectivamente era un trabajo. En una sociedad de libre mercado, a él le contrataron para emitir esos mensajes. Pero él podría tener, y ahora sí hago un caso hipotético, porque no es el caso de él, una red de otras personas o de cuentas que llegan a hacer esos comentarios a favor o en contra de gente o de instituciones en las redes sociales. Entonces, desde el punto de vista ético, la prensa debe seguir aplicando el método periodístico que tiene que ver con la transparencia, la verificación, la precisión, el balance informativo. Eso no ha cambiado. Lo que sí cambia y es un verdadero reto para la otra parte de la industria de la comunicación, que tiene que ver con la publicidad, con las relaciones públicas, con el mercadeo, es que nuestras personas colegiadas de publicidad, de relaciones públicas, de agencias digitales, se comprometan a no utilizar esas herramientas de la industria y del mercadeo como compra de contratos para favorecer una marca o desfavorecer otra, y eso efectivamente ocurre, porque si no, no estarían, no son solo los partidos políticos. En Estados Unidos el año pasado hubo una elevación a juicio contra una empresa de relaciones públicas que había utilizado sistemas de estos. Entonces sí, la prensa profesional va a seguir por su camino de enfrentarse a la desinformación y a estos sistemas o redes de troles o de bots, pero también debe ser un compromiso de la gente del resto de la industria de la comunicación. Beatriz. Sí, efectivamente, Ani, digamos que tenemos algún punto ahí divergente en cuanto a qué podría uno considerar. Por supuesto que en un mundo del libre mercado todos tienen derecho a ejercer un tipo de actividad, digamos, un tipo de actividad, para no llamarle a eso pues trabajo, pero hay aspectos éticos y jurídicos también en esta discusión. Cuando hablas efectivamente que los periodistas profesionales y los comunicadores profesionales que ahora forman parte de nuestra entidad, tenemos la obligación moral, ética y jurídica. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en un país cuando cualquier persona puede lanzarse por las redes y señalar injurias, epítetos o relacionar a personas con escándalos, con corrupción, etcétera, sin tener ninguna base, ningún fundamento, inclusive teniendo intereses absolutamente espurios, porque sabemos que nadie se dedicaría a esto si no es retribuido de manera importante? Ahí sí yo hago un señalamiento. Los medios de comunicación, sobre todo las corporaciones más grandes, los medios hegemónicos, tradicionales, creo que pueden ejercer un mayor, no control, porque eso efectivamente, ese es el riesgo que tenemos en todos los países de América Latina y del resto del mundo. La gente y la UNESCO se ha pronunciado en que no se vale que en aras para controlar los troles, las redes, las plataformas, cuando se dan este tipo de información que sabemos a todas luces que es falsa, que es interesada, es decir, que proviene de un pago, que viene de una relación comercial para el efecto que sea. Si bien es cierto, lo que no se vale, y Ani tiene razón en eso, ninguna sociedad está dispuesta a que le restrinjan su libertad de expresión, la libertad de acceso a la información. Leía en un artículo que en el caso de América Latina, ¿verdad?, allá hay 11 países que se han pronunciado directamente para ejercer algunos tipos de mecanismos
para lograr evitar, sobre todo en acciones políticas, como señalabas en el caso de las colegas de Colombia, que se genere a través de las plataformas una especie de movimientos en contra, sea de periodistas, sea de medios de comunicación, y que eso se tome también, como ha pasado muy cerca de nosotros en nuestra frontera, que se empiecen a cerrar las redes, los medios alternativos y todos estos espacios que han sido efectivamente espacios de refrescamiento, de democratización, en virtud del monopolio de los medios tradicionales. Sin embargo, ya hay casos en la Suprema Corte de los Estados Unidos donde se está acusando a dos plataformas por incitar a la violencia racial, étnica y política, en dos casos, uno del 2005, si no mal lo recuerdo, otro del 2017, que en este momento están en la Suprema Corte, porque han encontrado que el uso de los algoritmos ha fomentado la posición de grupos extremistas, y eso inclusive en estas semanas hay una conferencia en la UNESCO donde se está trabajando precisamente sobre la posibilidad de protocolos, sobre la posibilidad de contratos y de consensos sociales para no llegar en ningún momento a la regulación, pero sí a algunos tipos de consensos sociales, sociedad civil, Estado, medios de comunicación y por supuesto que las redes, para evitar los abusos y los extremos en lo que sería la información comercial y sobre todo el trabajo de los troles y los bots. Muchísimas gracias, Beatriz. Yo les preguntaría a las dos, bueno, recientemente en estos últimos tiempos a los periodistas nos podría dar miedo decir que somos periodistas, porque hay un ambiente de deslegitimación, hay un ambiente que se maneja de que todo lo que diga un periodista es engañoso. ¿Cómo podemos nosotros, como colegio profesional, precisamente recuperar esa dignificación? Yo tengo ya bastante, yo creo que ustedes también tienen bastante de ser periodistas, y uno siempre ha sentido un orgullo de la profesión que estudió. Sin embargo, en esos tiempos, como le decía, uno no quisiera decir, precisamente porque hay un ambiente ahí como que está un mal ambiente hacia esta profesión, porque todos son malos, todos son, hasta tienen términos muy feos para los profesionales en comunicación. ¿Cómo podríamos rescatar esa dignificación ante la sociedad que ha sido informada, por ejemplo, dónde debe vacunarse, dónde va a parar el bus de su comunidad, si está cerrado el EVAIS, si se robaron el dinero del fondo de emergencias? O sea, esa información ha sido dada no por los gobiernos, sino por los comunicadores responsables que quieren rescatar esta sociedad. Sí, precisamente, yo creo que también fue en la Universidad de Costa Rica la que hizo un trabajo reciente, y si no, estos datos son de Unimer, en el sonado caso que me parece a mí excesivamente, con una frecuencia exagerada y expuesta por parte de los medios de comunicación, que es el caso más conocido. Muchísimas personas desconocían el caso, pero digamos que en el GAM más del 40% culpaba a los medios de la existencia de los troles. Ya eso sí es grave, es una encuesta reciente. Otros echaban la culpa al gobierno en menor porcentaje, pero sí hay un elemento que a mí me sorprende en el sentido de que la deslegitimidad de los medios es muy grande en los últimos meses, y eso es como un resultante de la campaña electoral pasada. No tengo el estudio, no sabría por qué, pero sí hay un grado de legitimidad, un abandono de credibilidad. Le creen más a cualquier persona que salga en cualquier medio, que haga una réplica
inclusive si conocen o no que son troles. Eso sí me parece muy preocupante. Estoy de acuerdo en el sentido de que sí, son los medios y somos los periodistas y los comunicadores los que tenemos que trabajar para volver a fortalecer y que las audiencias empiecen a reconocer la diferencia de un trabajo profesional de años con una gran tradición que tiene un marco ético y también jurídico del resto de lo que del resto del mundo de la información. Pero ahora sí te podría inclusive dejar el dato de la encuesta que se hizo, pero empiezan a responsabilizar a los medios a no creer, y eso sí es un problema, porque cuando los periodistas hacen su trabajo de ser mediadores de los datos, de la información, de las problemáticas de la sociedad, como un todo, me refiero, es lamentable que en el caso de las vacunas, pues tenemos ejemplos muy concretos, en el caso puede ser del movimiento del dólar, en el caso de lo del empleo público, de la ley general, todos estos temas que precisamente son la gran agenda de los medios, de los periodistas profesionales, ha pasado a ser también parte de la agenda terceriada, digámoslo así de esa manera, ¿verdad? Va bajándose el nivel y entonces ha perdido credibilidad, y a mí también me sorprende que en el caso, cuando los medios trabajan en plataformas, tienden a adaptarse más a las posibilidades tecnológicas y a veces un poco olvidar las normas del auténtico periodismo. Muchísimas gracias, Beatriz. Para las dos voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los ciudadanos, porque digamos, tal vez el profesional que está involucrado día a día en la dinámica de información y de comunicación, le es más fácil y a veces no es tan fácil, porque a mí me ha pasado, yo trabajo con una organización de trabajadores y a veces digo, pero esto es real o no es real, y quedo con la duda, está tan bien hecho, ¿verdad?, que uno dice, esto proviene de un fuente oficial o no, y ya después comienza uno a investigar y se da cuenta que no es oficial. ¿Cómo pueden los ciudadanos, que son al fin y al cabo el propósito de los comunicadores, hacer esa diferencia entre lo que es una información oficial, precisa, a la que es elaborada por troles? ¿Cómo podríamos darle a esos usuarios y a los consumidores de contenidos algunas recomendaciones? Bueno, hay varias posibilidades. Las técnicas de falsificación se han sofisticado de tal manera que pueden fingir ser el New York Times sin serlo. Sin embargo, mi recomendación para la gente es siempre vaya a buscar la página de información de esa página de Facebook. Tiene que tener un correo, porque en este país, gracias a Dios, tenemos un derecho de respuesta que se ejerce vía la comunicación por correo electrónico a quien aparezca como director o directora de ese supuesto medio de comunicación, porque hay miles de páginas y si se denuncian las cierran y abren otra. Mi recomendación a la gente es vea noticias, consuma las noticias que le están proveyendo en este país sobre los temas importantes. No le crea a los grupos de WhatsApp, sino porque no hay forma de verificarlo. Y mi punto, tanto para los ciudadanos y ciudadanas como para el Colegio de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica, hay que acuerpar las iniciativas que busquen regular o ponerle límites al trabajo de las plataformas, como se ha hecho en Nueva Zelanda o en Australia, y estar vigilantes de que la excusa de la violencia digital no promueva la promulgación de leyes de ciberterrorismo que han terminado en Nicaragua, en Rusia y en otros lugares como excusa para cerrar medios de prensa. Es una excusa siempre válida y se dice, estamos ahogados en troles, vamos a promulgar una ley contra troles y contra desinformación, y con esa excusa se han cerrado muchísimos medios de prensa profesional. En la misma línea de Ani, la UNESCO
precisamente está impulsando, se ha hecho en otros periodos, en los años 70 o 90. En este momento se está impulsando todo un foro precisamente para trabajar más bien en educación digital, para prevenir inclusive en las generaciones muy jóvenes y también infantiles, cómo poder otra vez distanciarse precisamente de toda esa información que podríamos llamar información basura, información que no construye, información que no tiene contenido social ni sensibilidad social. Ese es un trabajo desde el colegio, desde las universidades. Podemos trabajar precisamente en educar a las audiencias. Eso ha sido un eje en el que el Tribunal de Honor y Ética del colegio ha insistido. Trabajar permanentemente en aquellos ejes que le pueden aportar a la sociedad. Y un aspecto importantísimo, la comunidad participativa. Crear una comunidad digital absolutamente participativa, es decir, es una ciudadanía universal que tenga la suficiente formación, los suficientes criterios para distinguir lo que acababa de decir Ani. O sea, el papel verdadero de la información en una sociedad democrática, libre, abierta, plural, y poder desenmascarar todos estos grupos que no son minorías, que son mayorías por cantidad, no por membresía, pero sí es importante que el periodismo mismo y que los medios de comunicación puedan establecer mecanismos para que las audiencias se distancien de toda esta información espuria que realmente crea muchísima anomia social. Bueno, muchísimas gracias a estas distinguidas profesionales. Ani Pérez, docente de la Universidad de Costa Rica, curadora de contenidos, como Beatriz Pérez también, miembro del Tribunal de Honor y representante de otras organizaciones importantes con una gran trayectoria. Ambas hoy nos han dado sus insumos para este tema tan importante como es el papel de los troles ante la desinformación que provocan en los medios, en el medio informativo. De esta manera llegamos al final de este episodio. Agradecemos a las dos colegas y a ustedes que son de nuestra comunidad virtual, decirles que estemos en contacto porque el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva va a seguir con su responsabilidad de darles insumos importantes para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones cuando van a consumir noticias o contenidos digitales. Esto fue En Contacto.